Durante siglos, el territorio que hoy conocemos como Palestina formó parte del vasto y longevo Imperio Otomano. Hasta inicios del siglo XIX, esta tierra milenaria fue el hogar de comunidades musulmanas y cristianas que coexistían junto con una minoría judía. Mientras tanto, en el corazón de Europa, el pueblo judío se veía acorralado por una realidad hostil, marcada por el racismo sistemático, la persecución constante y un antisemitismo profundamente arraigado. De ese clima de exclusión y violencia, emergió el movimiento sionista, impulsado por la aspiración histórica de fundar un hogar nacional para el pueblo judío. Palestina fue señalada como ese destino anhelado, una decisión que desencadenó un proceso migratorio que, lejos de ser pacífico, sembró inquietud y recelo entre la población árabe local, que percibía esta llegada como una amenaza directa a su tierra ancestral y a su identidad colectiva. En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico asumió el control de Palestina y emitió la célebre Declaración Balfour. En ella, Londres expresó su respaldo a la creación de un hogar nacional judío en ese territorio, una promesa formulada sin considerar de manera sustancial la voluntad, los derechos y las aspiraciones de la población árabe que ya habitaba la región. 3 décadas más tarde, en 1947, la ONU presentó un plan de partición que proponía dividir a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, y someter a Jerusalén a un régimen internacional. La comunidad judía aceptó la propuesta. La árabe, en cambio, la rechazó tajantemente, denunciándola como una imposición injusta que pretendía despojarla de sus tierras en favor de una población recién llegada. En 1948, el Estado de Israel fue proclamado. Casi de inmediato se vio envuelto en un conflicto armado con las naciones árabes cercanas. El Estado de Israel logró imponerse en el campo de batalla, pero el triunfo tuvo un costo humano devastador. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. El conflicto alcanzó un nuevo punto de tensión en 1967, cuando Egipto bloqueó el estratégico estrecho de Tirán y los ejércitos árabes se movilizaron hacia las fronteras israelíes. En apenas 6 días, Israel ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este y los Altos de Golán, dejando a millones de palestinos bajo ocupación militar y sentando las bases para la expansión de asentamientos judíos en territorios ocupados. Ante esta realidad, la población palestina comenzó a alzar la voz. En 1987, estalló la primera Intifada, un levantamiento popular caracterizado por protestas masivas, huelgas generales y enfrentamientos directos con el ejército israelí. Este movimiento logró sacudir la conciencia internacional y desembocó, en 1993, en los Acuerdos de Oslo, mediante los cuales Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se reconocieron mutuamente. Como resultado, se creó la Autoridad Nacional Palestina para administrar partes de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, temas como las fronteras definidas, el estatus de Jerusalén, el destino de los refugiados y la continuidad de los asentamientos quedaron sin resolver. Entre los años 2000 y 2005, la región volvió a sumirse en la violencia con la Segunda Intifada, un periodo marcado por atentados suicidas y una respuesta militar intensificada. El saldo fue trágico. Miles de civiles perdieron la vida en ambos territorios. En 2006, el grupo de Hamás triunfó en las elecciones de la Franja de Gaza. Esta organización política y paramilitar, cuyo objetivo original era el establecimiento de un Estado islámico en toda la región histórica de Palestina, con Jerusalén como capital, provocó una reacción inmediata. Israel y Egipto impusieron un bloqueo severo sobre Gaza, aislando el territorio y sumiéndolo en una crisis humanitaria persistente. Desde entonces, el conflicto ha seguido un patrón reiterativo y desgarrador. Ataques armados por parte de Hamás, respuestas militares de gran escala por parte de Israel, y un costo humano desproporcionado que recae una y otra vez sobre la población civil, especialmente en Gaza. El detonante más reciente de esta prolongada confrontación estalló el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresa de gran magnitud contra el sur de Israel, atacando comunidades civiles y un festival de música. Alrededor de 1.200 personas perdieron la vida y más de 240 fueron secuestradas. Israel declaró oficialmente el estado de guerra e inició una ofensiva militar a gran escala sobre la Franja de Gaza, combinando bombardeos intensivos con incursiones terrestres. En ese contexto, incluso los esfuerzos humanitarios internacionales se vieron envueltos en el conflicto. La Global Summit Flotilla, una iniciativa civil y no violenta destinada a romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptada y atacada por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Paralelamente, la ofensiva se extendió a infraestructuras civiles esenciales, con ataques reiterados contra escuelas utilizadas como refugios, hospitales, centros médicos y campamentos de desplazados, espacios que, lejos de ofrecer resguardo, se convirtieron en lugares de muerte y devastación, profundizando una crisis humanitaria sin precedentes. Ante ese escenario,
Resulta imprescindible recordar que este no es un conflicto meramente religioso. No todos los judíos son sionistas, ni todos los palestinos o simpatizantes de la causa palestina forman parte de Hamás. En medio de decisiones políticas y militares tomadas por unos cuantos, quienes continúan pagando el precio más alto son los civiles, mujeres, hombres, niñas y niños, cuyas vidas quedan suspendidas en la incertidumbre. ¿Grabando? Va, una Acción. luz. Tengo 25 años, soy mexicana, soy latina y fiel creyente de la unión de la patria grande, ¿no? En un sentido simbólico de entender que también venimos de la resistencia ante distintos tipos de genocidios, de colonización. Soy estudiante de la UNAM. En Polacas estudio la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas. Además, soy foránea, soy de Nayarit. Eso también es una forma de resistencia que es importante visibilizar, lo que significa dejar tus raíces, tu familia y con una maleta emprender sueños. Soy activista, aunque me parece extraño catalogarme así, porque el activismo realmente solo es que te importe la humanidad. Y además hago periodismo, tengo un programa de televisión en los medios públicos, soy conductora de televisión y es un espacio, una ventana para poder alzar voces como una mujer joven, que también es otra forma de resistencia. No hay conductoras jóvenes en el país, ¿no? Es importante que seamos voz. Pero sobre todo creo que lo que me define es ser una humana de América Latina que vive y observa distintas formas de colonización y opresión. Entonces, creo que eso es un poco lo que soy, aunque me parece irónico que se utilice un nombramiento a algo a lo que le dedicas horas de tu vida y que te defina como persona, sino que somos un tejido y un cúmulo de un montón de experiencias, de circunstancias y contextos. Me gusta mucho el arte, la creatividad, la música y tan solo una Gen Z real. Y creo que todas esas distintas ejes me empiezan a definir como persona, ¿no? El sionismo está más cerca de lo que creemos. Está en nuestros teléfonos, está en los medios de comunicación, está en el consumo que hacemos, incluso nuestra ropa. La forma en la que ha ido tejiendo ha sido justo parte del imperialismo y el capitalismo voraz. Y lo que vemos en Gaza es el reflejo más brutal de un capitalismo tardío que se devora a sí mismo y muestra ya pues esta esencia que siempre ha sido, ¿no? Porque lo veíamos con máscaras, lo veíamos amigable, pero simplemente frente a un genocidio simplemente ya no es sustentable, ¿no? Ya no se puede sostener su discurso de amigable o de pinkwashing. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que estamos viviendo en Palestina, ya lo hemos dicho, no es algo que sucedió hace unos años, lleva décadas de resistencia, más de 80 años de resistencia al pueblo palestino frente a la ocupación. Las redes sociales, por supuesto que han sido una herramienta para que podamos ser voces, ventanas y que ellas y ellos también puedan comunicarse con el mundo. Sin embargo, también son una herramienta de las propias ultraderechas porque tienen dueño, y lo que tiene dueño sabemos que tiene un sesgo, y cuando algo es gratis, nosotras y nosotros somos el producto. Entonces, ser muy conscientes de que lo que utilizamos como una herramienta también es una herramienta en contra de nosotras y de nosotros. La censura que se vive sobre el tema, la forma en la que se cambian los datos, porque no son 70,000 personas muertas como mencionan las cifras oficiales, son casi 1 millón de personas muertas. Estamos viendo el genocidio más grande de la historia, y lo peor es que, a diferencia del Holocausto, que era un secreto entre élites y luego nos dimos cuenta, ahora todas y todos alguna vez hemos visto una imagen de Palestina, y eso nos convierte en cómplices. Necesitamos seguir alzando la voz y saber que no existe paz mientras sea el genocida el que la impone. Creo que somos producto de nuestras historias, y cuando somos conscientes de lo que hemos vivido y de las realidades que nos abordan, nos damos cuenta que lo personal es político.
Y entonces lo que se vive en México también se puede vivir en otra parte del sur global. Y hago mucho hincapié en el sur global porque es una forma de que podamos tener identidad a aquellos países que hemos resistido ante el capitalismo, la opresión, la colonización, el imperialismo, ¿no? Cómo el norte global decide entre ellas y ellos cómo repartirse el pastel de millones de personas. Y creo que eso, justo entender de dónde viene nuestra historia, un México que ha sobrevivido a un genocidio, una América Latina que sigue siendo colonizada, hermanos en Venezuela, en Colombia, en Brasil, que siguen siendo amenazados por las ultraderechas del norte, entonces nos damos cuenta que Palestina no es allá lejos, está aquí cerquita. Y que lo que se vive es el espejo de una humanidad que se pierde a sí misma. Más que pensar que una es heroína por ser humana, habría que cuestionarnos por qué hay tantas personas que están perdiendo su humanidad y sobre todo la criminalización que se vive para quienes decidimos no ser cómplices de un genocidio, porque esa es otra. A mí lo que más me preocupa y lo que más me da miedo no son los sionistas ni tampoco fue el ejército de Israel que nos apuntó con armas, porque sabemos que ellas y ellos ya son eso. Lo que a mí me preocupa es que en las calles haya personas que sean insensibles a ver a millones de infancias muriendo, que se justifique, que se busque voltear hacia otro lado, que se diga, ¿por qué no piensas en México? Es que justo porque aquí pienso en México y no quiero que le pase a la gente de México, es que tengo que ir en una flotilla. Y justo porque no quiero que le pase a mis hermanos de Venezuela o de Colombia, es que quiero que pare el genocidio. Y creo que eso es lo más importante, que podamos ver que estamos tejidos. Porque mientras las ultraderechas tejen entre sí, mientras ellas y ellos sí se reúnen, vemos a Trump con Netanyahu, con Milei, con Bolsonaro, lo vimos hace unos días cómo la ultraderecha del mundo en Argentina, España, quisieron entrar a nuestro país utilizando a las juventudes. Estados Unidos, el tema que llega a la Casa Blanca diciendo que las cosas están muy mal para intervenir, es justo lo que nos damos cuenta que está tejido y nos quieren separados, nos quieren que las fronteras justifiquen la indiferencia de que todas las vidas valen y que todas las vidas merecen ser felices. La Global Summit Flotilla estuvo conformada con 26,000 participantes para subirse a los barcos y al final se seleccionaron a 500 personas, ¿no? Entonces era un privilegio, es un privilegio y lo sigue siendo haber podido tener un espacio en esos barcos. Ahorita te contaré por qué. El primero es cómo llegué ahí. Global Summit en árabe significa resistencia y es en honor al pueblo palestino que resiste. Y fue muy interesante porque yo cuando vi a Greta, ¿no?, lo que sucedió, la intercepción, fui de las morritas que se activó muchísimo, como muchos jóvenes más y humanos en el mundo. Y le fui dando seguimiento hasta que me di cuenta que había una convocatoria para más países en el mundo, ¿no? Apliqué. Le decía a mi roomie, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me dice, pues que te bombardeen, por ejemplo. Pero en realidad fue más como un trabajo periodístico de saber hacia dónde, ¿no?, se estaba llevando esta actividad, cómo es que existía la metodología de investigación, Y después fui pasando las etapas hasta que dije, esto ya es una conversación seria, tenemos que como replantearlo. Pero desde el bronco corazón fue una decisión que creo que nunca se cuestionó. Si tengo la oportunidad de poder hacer un pequeño cambio, un granito de arena, no me podría yo permitir quedarme sin hacerlo, ¿no? Por el otro lado, estuvo muy loco porque ellos me habían mandado mensajes sin que yo lo hubiera visto antes para decirme que iba a haber como algunas activaciones de periodistas y comunicadores y que si me quería integrar. Entonces fue como muy bello porque se unieron las líneas para que simplemente estuviera ahí. Y hubo varios filtros. El primero es una investigación de no tener lazos con alguna ente sionista o con el gobierno de Israel, que por cierto hubo Mossad y eso es algo que no he hablado abiertamente, pero sí tuvimos a un espía de Israel en el barco.
Y después se fueron dando entrevistas, se pasó la lista al Comité Internacional y se llevaron a cabo distintas investigaciones de quiénes éramos. Al final fuimos 44 países, 500 personas, 7 mexicanas y mexicanos. Pero sobre todo, me llamó mucho la atención la cantidad de mujeres que había en la misión. Y al menos en mi barco, que se llama Adara, es un barco que le tengo mucho cariño por lo que significó. Un barco turco que por mucho tiempo, además era viejo, se dedicó a hacer turismo en Barcelona y que ahora terminó cruzando el mar Mediterráneo para poder llegar. Y me daba mucha risa porque era un barco tan viejo que chuequeaba, ¿no? Y entonces decíamos, wow, va a ser muy interesante, y les decía que íbamos a poner la bocina de se compran colchones y como que el barco chuequeando. Con eso llegamos. Un barco que además no le servían sus baños y teníamos que ingeniárnosla. Muchos decían que íbamos de crucero, yo no recomiendo ese crucero. Pero al final era una intención más grande, ¿no? El vivir con 22 personas de tantas edades, diferentes países, incluso choques culturales o de idiomas, no era nada a comparación de poder ir a un lugar y poder poner un granito de arena. Pero sobre todo, la misión, si bien era romper el cerco humanitario y llevar ayuda de forma, claro, simbólica, entendiendo el problema que hay, donde Gaza está en un número 5 de desnutrición, es el más grande y grave, significa que ya la comida como tal no es suficiente, tiene que haber un seguimiento médico a toda la población de Palestina. Por otro lado, era el mito de que no se puede hacer nada y la indiferencia que a veces se justifica, el, bueno, pero ¿qué hago? En realidad sí puedes hacer, y creo que ese paso lo dimos 500 personas del mundo. Había adultos mayores, la persona más grande de la flotilla tenía 73 años, me parece, un adulto mayor, la más joven tenía 18 años y en ese rango diferentes edades. Y algo que me llama mucho la atención es voltear a ver a esas historias que no son mediáticas, porque sí, es una realidad que como voceros hubo varias personas que nos entrevistaron, ¿no? Tuvimos acceso a los medios de comunicación, incluso nuestras propias plataformas digitales como herramienta, pero también iban taxistas, amas de casa, abuelos, un jubilado de autobuses de Barcelona que simplemente estaba cansado de que su nieto estuviera consumiendo esta información, amas de casa que decían lo hago por mis hijas y mis hijos porque no puedo heredarles este mundo. Esas son las historias más importantes que yo creo que habría que voltear a ver. Un taxista de Francia que se dedicaba literalmente a ser taxista y estaba cansado de escuchar las noticias de lo que pasa en Palestina. Esas son las historias. Y la otra es no volvernos héroes, porque eso nos deshumaniza. Y lo que buscamos es humanizar, ¿no? El volver héroe nuestra acción, porque para muchas personas quizá se volvió heroico, pero no lo es. Tuvimos miedo, tuvimos tristeza, extrañábamos a nuestra familia, porque eso es ser humano. Nos enfermamos, nos vomitamos. Yo el primer día me vomité 10 veces. Eso es ser humano, ¿no? Y hay una metáfora que comentaba un amigo en el barco, que las abejas no estaban diseñadas para volar y lo hicieron porque las necesidades y circunstancias se los exigieron y terminaron siendo unas grandes voladoras. Así es el humano. Alguien que jamás había vivido en un barco, mi mayor acercamiento con un barco era una lanchita en Nayarit para ir a la sierra, de que 3 horas, 4, pero al final había algo mucho más grande. Y es muy bello pensar que también iban millones de personas en esos barcos, no solamente las 500 físicamente, sino millones de mexicanas, de mexicanos, de latinos, de humanos en el mundo que se subieron a la misión, que nos apoyaban, que nos impulsaban, que hicieron contención, que exigieron a la UNAM a que se pronunciara, que exigieron al gobierno federal a que hablara de genocidio, que exigieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que regresáramos a casa. Esa justo es la gente que también se subió al barco y a la cual siempre le vamos a agradecer, porque ellos y ellas rompieron no solamente el cerco mediático y burocrático, sino también un cerco de la deshumanización que se normaliza, ¿no?
El proceso fue como un poco en la clandestinidad. Solamente sabía mi hermana, a quien amo mucho, y mi mejor amigo, que es mi roomie. Entonces ellos fueron cómplices de la misión. Y recuerdo muy bien un momento donde me dan como el último mensaje de tienes que comprar tus vuelos, o sea, ya se arma. Salgo de mi cuarto, me siento en el piso y le digo, sí me voy a ir. Entonces empezamos a hablar de esto, ¿no? Le digo, la persona que va a regresar no va a ser la misma. Y justo venía mi familia, porque foránea, venía mi familia de vacaciones. Y fue algo bien extraño. Se había planeado hace un año ese viaje y curiosamente estaban en la ciudad. Fuimos a cenar chiles en nogada, claramente, era septiembre, agosto, era agosto. Y les explico la situación. Y yo, al contrario de lo que pensé, hubo muchísimo respaldo. Claramente sabía que iba a haber respaldo, pero también sabía que podía haber pues una situación de sentimientos de tristeza, ¿no? Una especie de despedida de alguna forma, porque era una realidad que no sabía si iba a regresar y de qué manera iba a regresar. Y mi abuela lo que me dice es, sí, pero mañana tienes que ir a la basílica, y justo por eso traigo esa camisa de la Virgen de Guadalupe. Fue un acuerdo que tuve con ella y ahora también tengo este escapulario. Y quiero hacer un entre paréntesis, me han preguntado mucho cómo es que puedes creer en la religión cuando la religión también ha sido una forma de colonización. Yo creo que al contrario, México ha sabido usar la religión desde apropiándose, desde el sincretismo, para hacer lo propio y suyo. Y no podemos decirles a nuestras abuelas cómo resistir cuando ellas son las maestras de cómo hacerlo después de tantas décadas. Así que al contrario, venerar la manera en la que ellas han encontrado herramientas de resistir, y me parece precioso que utilicen a Tonantzin y busquen dignificarla después de tantos siglos. Y al contrario, que es una deidad femenina. Pero bueno, listo, cierro paréntesis. Mi madre, con los ojos llorosos, me dice, no sé de dónde sacas tanta valentía, y le digo, es que tú eres mi madre. Y las madres que se quedan también están resistiendo. Yo le agradezco mucho a mi familia, a mis amigos, que resistieron lo que significa tener a alguien en la cárcel del otro lado del mundo sin saber qué pasa con esa persona. Y esa es la forma también de resistir. No siempre es subirte al barco. Yo le decía a mi familia, no sé si tengo el valor de ser familiar mío, porque sé lo que viene, y les agradezco de todo corazón también a las personas que sin conocerme se unieron. La cantidad de veladoras, la cantidad de oraciones, la cantidad de gritos, de pancartas, de esto. Eso justamente es lo que tenemos que recordar. Somos eso. A pesar de que la IA quiera dejar que nosotros estemos cocinando, limpiando y haciendo para que la IA nos haga esto, no, al contrario. Necesitamos que la tecnología haga todas esas tareas para que podamos regresar al arte como una forma de resistencia, para que podamos regresar a las calles y gritar porque son nuestras. Eso justamente es lo que necesitamos. Y fue muy loco porque tuve una cena con mis amigos. Les decía, es Navidad en verano, porque fue una especie como de agradecimiento, de despedida. Fue un día antes de irme y entendí muchas cosas. Una, que una nunca va sola, que tenemos que reconocer que somos colectividad y que no fui yo sola, sino fue mi colectiva, ¿no? La cantidad de estudiantes de la Universidad de la UNAM o de otras universidades de los estados que salieron, ver a Guanajuato o Querétaro, entidades federativas que sabemos que tienen gobiernos sionistas, que no entienden verdaderamente la importancia de hablar de Palestina, que por ejemplo en Querétaro ponen la bandera de Israel en la corregidora. Imagínate, poder ver a jóvenes haciendo resistencia, eso justamente es lo que nos sostiene, y es con lo que yo me fui. Yo sabía perfectamente que vengo de un pueblo valiente y que ese mismo pueblo, además era 2 de octubre cuando nos interceptaron, ya hablaremos de eso, iba a ser el mismo, que no iba a ser indiferente a la violencia que íbamos a recibir, pero sobre todo lo que vive Palestina, ¿no? Siempre voltear a ver, porque es muy fácil que nosotros nos quedemos en nuestra historia y que olvidemos que allá afuera
sigue habiendo personas, mientras yo tengo un vaso de agua y estoy en este espacio, hay quienes simplemente están pasando otra vez un frente de frío, sin comida, sin medicamentos, ¿no? Y frente a un genocidio que se disfraza de paz. Para subir al barco hubo una capacitación de una semana donde llevamos distintos protocolos de seguridad, llevamos primeros auxilios, había médicos o enfermeros a bordo de los barcos, cada quien tiene una función. Y en esa capacitación también estuvieron las flotillas, porque no es la primera y estoy segura que será la última. Son 38 anteriores, la Freedom Flotilla, que también fue parte de la organización de la Sumut, donde habla de todos los protocolos de seguridad que se deben seguir. Ese video fue parte de un protocolo de seguridad que hicimos las 500 personas. Lo hicimos, de hecho, desde casa, en México. Sin embargo, yo decidí decir muchas otras cosas más que no venía en mi video, claro, ya viviendo otra realidad y siendo técnicamente otra persona. Hola, mi nombre es Arlene Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí. Hacemos un llamado a nuestros gobiernos, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscamos llevar ayuda humanitaria de Relaciones Exteriores. Ese video yo lo grabé el día de la intercepción. Lo cambié, o sea, yo había hecho un video en mi casita pidiendo ayuda y decidí cambiarlo porque necesitaba decir otras cosas, ¿no? Entonces, sí, de hecho la ropa que traigo es la ropa con la que me interceptaron. Very late area. Can you hear that and can you see that? It's firing liquid at us. It's firing some kind of liquid at us. We don't know what it is. They're shouting stuff in Hebrew. Shouting stuff in Hebrew. Firing a very, very bright light at us. And they're firing water. We can see soldiers now at the back. See soldiers at the back there. So I would say that it's almost certain that we're being boarded, guys. Almost certain that we're being boarded here. They're speaking Spanish. They say that if we follow, nothing will happen. Okay, they're instructing us that if we follow their rules, nothing will happen to us. So we are being encircled, we're being circled by this one vehicle, this large vehicle. Hard to give you a sense of how big and imposing it is. It's coming around my side now. Técnicamente fue una cuestión de horas que decidí hacer un nuevo video. Y también creo que es una herramienta, las voces que podemos llegar a tener. Y ese fue un pequeño ejemplo de la importancia de hablar, de utilizar los medios de comunicación, de utilizar nuestras plataformas digitales, que no existen audiencias pequeñas. Así tengamos 3, 4 seguidores, vale la pena que lo hablemos. Esta es una invitación a todas las juventudes del país o del mundo que nos ven, para que hagan contenido, para que se den cuenta que sus voces importan. Nos hacen creer que nuestras voces no importan en redes sociales, pero se pelean por ser dueños de ellas. Y creo que justo ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? ¿De qué manera podemos seguir fortaleciendo nuestras voces colectivas
Y el video se reprodujo tantas veces gracias, una vez más, a la cantidad de personas que decidieron romper el cerco mediático en nuestro país, de una cantidad enorme de medios de comunicación que habían decidido guardar silencio. Y tuvieron que hablar, y tuvieron que subirse, porque a ver, no nada más es que había 7 mexicanos secuestrados en aguas internacionales, es por qué estábamos secuestrados, por qué existe un cerco, por qué existe un genocidio, y entonces por qué lo están encubriendo. La seguridad también era la comunicación con el exterior y era prioritario que pudiéramos tener ventanas al mundo, porque fueron esas mismas ventanas las que hicieron que viéramos todo lo que sucedía, cómo es que fuimos secuestrados, lo que vivíamos. De hecho, las cámaras de seguridad terminaron siendo ventanas para el mundo, ¿no? Entonces, sí hubo acceso a internet durante toda la misión, fue prioritario. Incluso hablar con tu familia era una forma de sostenerte, ¿no? Con tus amigos, de sostenerte en esto. Y en Túnez hubo diferentes puertos donde salimos. Barcelona, que es donde salimos los mexicanos, Italia, en Sicilia, en Grecia y en Túnez. El último puerto fue Túnez, ya en eso, bueno, Grecia después se une, Italia más, pero para nosotros fue la última vez que tocamos piso. De hecho, alguien en el barco decía, la próxima vez que toquemos piso va a ser suelo palestino, y fue real, porque ese es suelo palestino, nada más que le digo, la siguiente vez hay que especificar qué es suelo palestino, porque terminamos en Israel, pero fue tierra palestina. La Adara fue de los últimos barcos en salir, porque no tenía todas las condiciones técnicas. O sea, salimos el primer día y tuvimos que regresar, el segundo día también fue así. Entonces nos quedamos y fuimos de los últimos en llegar. Y eso generó como una serie de condiciones donde estábamos mucho tiempo en tierra y entonces nos empezamos a conectar, conocer más, ¿no? Y de alguna forma a prepararnos. Es muy bello pensar que fuimos los últimos en llegar y llegó un punto donde estábamos comandando la misión, ¿no? En las últimas horas de intercepción, Adara estaba a cargo de la flotilla, era el barco que lideraba, pero sí hubo alguien que, a ver, no hay una investigación porque a quién le denuncias, pero sí hay varios indicadores de que justo esta persona que se subía al barco que se subiera se descomponía y que justo Family, cuando él sube a Family se descompone y tienen que redistribuir a toda la gente que estaba en ese barco, que era el barco madre, el más grande. Pero también otra serie como de cosas, ¿no? Que estaba ligado a Disney, que no tenía una huella digital en muchos años, como que varias cosas, y justo estuvo en Adara un tiempo, después se cambió a otros barcos, como que se descomponían. Al final lo terminaron sacando de la misión y ahora se encuentra en Reino Unido viviendo desde ahí. Pero justo toda esta documentación también fue parte de poder subir a la gente al barco, que yo lo dije muchas veces en los lives y en diferentes videos, de también se suben estas personas y por lo tanto también son parte de la misión, de cómo lavamos ropa, de cómo recolectamos agua, de cómo tratamos de sustentar el barco, de cómo vivimos, ¿no? Que conocieran esa realidad, de cómo veíamos delfines, pero también veíamos drones con bombas. Entonces fue parte también de subirse y fundamental que hubiera internet. Eso creo que nos ayudó mucho a que la misión se pudiera completar y que se pudiera romper el cerco mediático que era la misión, y lo vemos aquí ahora hablando de esto.
suelen ser durante la noche y fueron varios ataques, iniciando por el mediático donde nos catalogan terroristas, por eso que ahora cataloguen terroristas Estados Unidos a algunos grupos criminales me recuerda mucho a lo que está haciendo Israel, ¿no? Claro, en diferentes contextos. Inicia esta cantidad inmensa de bots, ¿no? Como violentar medios de comunicación vendidos, que parecía más una entrevista, un interrogatorio violento que una entrevista de un medio de comunicación, ¿no? Sobre todo medios españoles de ultraderecha. Pero el primer ataque fue en Túnez y fuera dos de los barcos, Alma y Family, que son barcos madres de la misión, donde iban varios organizadores. Esa fue la primera vez que hubo un ataque. La segunda fue justo, estábamos en aguas internacionales, pero Grecia, ¿no? O sea, la tierra más cercana era Grecia, en Creta, es donde nos paramos. Y eran como las 12 de la noche y yo justo estaba en guardia porque también, para que exista un barco y se pueda sustentar viajando todo el mar Mediterráneo, se tiene que distribuir las tareas, ¿no? Y entonces había limpieza, cocina, guardias, claramente con las pocas o muchas capacidades que cada quien tenía, simplemente tratábamos de hacer lo mejor de nosotras y nosotros. Quien se enfermaba y tenía que acostarse, quien lo cubría, quienes cocinaban. Bueno, era una pequeña comunidad de 22 personas y a mí justo me tocaba esa guardia. Era una guardia que yo disfrutaba mucho porque, claro, ya habíamos visto los drones, ya tenían días siguiéndonos los drones, pero la disfrutaba porque las estrellas se veían preciosas y me gusta mucho la analogía de pensar que los drones nos hacían voltear a ver a las estrellas porque teníamos que ubicarlos. Y justo en eso, que estábamos como siempre ubicando en dónde estaban, qué tanto se podían acercar, se escucha el primer ruido muy fuerte en el barco de al lado, muy fuerte. De hecho, mi primer pensamiento fue, aquí se terminó la misión. Y el acuerdo del comité organizador es, a la primera falla, o sea, a la primera muerte, nos vamos a regresar. O sea, no vamos a arriesgar más vidas porque justo vamos buscando paz como para permitir, ¿no? Entonces, mi primer sentimiento fue como, aquí termina. Me acuerdo que mandé un mensaje al grupo que tenía de red de apoyo, el Club Sandía, y les digo, oigan, está pasando esto. Ellos me estaban siguiendo en el tracker. Y empieza a ver más y más y más. Y hay algo asqueroso que hicieron, que fue poner música de ABBA. Al principio pensamos que fue una broma de mal gusto de que alguien dejó prendida la bocina, ¿no? Como algún capitán, pero después nos dimos cuenta que eso no fue así, sino más bien eran ellos y no le podías bajar. Entonces están mal. O sea, simplemente es el hoyo de la deshumanización más profunda. En este miedo, claro, a ver, si bien soy de Nayarit y he escuchado balaceras, qué horrible que tengamos que normalizar eso, no es lo mismo escuchar bombas, ¿no? Ya después se fueron dando las horas y como eso de las 2 de la mañana, o sea, ya llevaba 2-3 horas, nos dimos cuenta que eran más sonidos detonadores que verdaderamente como un impacto de fuego. Afectó a algunos barcos, sobre todo a las velas de algunos barcos chiquitos, lanchas, técnicamente, o sea, barcos muy pequeños. Y el más cercano que hubo fue atrás de nosotros, pero como tal la DAR no se afectó. Lo que quisieron hacer, y a partir de ahí empezamos a ver toda la metodología, fue el terror psicológico de no dormir. Esa noche no dormimos. Y entonces empezamos a turnarnos para que siempre hubiera suficientemente gente o manos vigilantes, ¿no? Entonces dormíamos en el día, algunos dormían en la noche y nos turnábamos. Eso fue lo que ocasionó que nos demoráramos porque nos fuimos a Grecia para que estos barquitos chiquitos tuvieran como reparación o que se distribuyera gente y estuvimos ahí 2 días más o menos, ¿no? Pero era desesperante y recuerdo que justo hice un video sobre esto, de que cada día que pasa, cada día hay muertos en Palestina y entonces sentíamos que siempre íbamos tarde, siempre habíamos llegado tarde, llegamos 3 años tarde, 80 años tarde, ¿no? Esa desesperación de que cada hora cuenta, cada hora aumentan las cifras de niñas, niños. Entonces, justo fue en Creta que cambiaron las cosas.
me hace pensar que el plan era destruirnos, mostrarle al mundo que no te metes con Israel, pero entonces era la Asamblea General de las Naciones Unidas, se tocó el tema de la flotilla entre ellos, Petro se pronunció desde el principio, Petro se pronuncia, después se suma Italia, se suma España, ¿no? Recordemos que las protestas estaban ardiendo en Italia y en España, en Barcelona, en Cataluña, y eso justo hizo que el mundo moviera. Y México también había una movilización muy fuerte, entonces eso hace que haya presión, y lo que dice Trump, y yo podría pensar que esto es: yo quiero el crédito, no quiero que ellos sean mártires, mi crédito va a ser que yo firme ese acuerdo de paz y que yo sea el héroe de la historia y sea nominado al premio Nobel, ¿no? Eso fue la estrategia que se utilizó, y algo que me parece fundamental es, aún así, en mi barco siempre siguió habiendo una convicción de que íbamos a donde íbamos. Después del ataque, las bajas fueron minúsculas en la misión. Fue una cantidad impresionante de personas que simplemente decidieron dar un paso adelante y seguir. Y recuerdo que me lo preguntaban mis amigos, como, güey, ¿neta quieres seguir? Yo, es que no es cuestionable, o sea, al contrario, ahora empatizo más, porque mientras yo escucho eso como un sonido aleatorio que nunca había escuchado en mi vida, el pueblo palestino lo ve todos los días. O sea, solamente me hizo empatizar más y entender que esa realidad se vive por décadas, ¿no? En distintas formas y diferentes niveles ahí. Y sobre todo porque no quiero que pase en México. Eso justo es una de las razones. No sorprende, porque es justo lo que hablábamos, este capitalismo voraz quitándose la máscara y notando. Me recuerda mucho la escena de Monster Inc. cuando Sullivan está asustando al niño, entonces Boo se da cuenta de lo que hace. Esta es justo la escena que tuvimos, ¿no? Viendo cómo es que los mismos que financian un genocidio, y que además peor, ha felicitado a Netanyahu por hacerlo, que ha sido impecable y excelente. Una limpieza étnica en pleno 2025, y que no solamente es para Palestina, también hay un genocidio en Sudán y en Congo, y tenemos que seguir nombrándolos, ¿no? Y que además son financiados por Israel y por Estados Unidos, curiosamente, y por Emiratos Árabes también, tenemos que hablarlo. Pero lo importante aquí es, uno, surge este alto al fuego, no surge gracias a Donald Trump, surge por la presión política internacional de las sociedades unidas, dándose cuenta que pueden tener fuerza y que estaba ardiendo el mundo. Si no hubiera existido una forma metodológica de pararlo, ahorita estaríamos teniendo una situación muy diferente. ¿Por qué? Porque en todos los lugares del mundo había empezado a haber una conciencia de que somos uno, de que hay una fuerza colectiva que es mucho más grande que las élites. Y eso justamente es lo que las élites tienen miedo, que nos demos cuenta que estamos unidas, y por eso nos quieren separados, por eso nos quieren hacer creer que lo que pasa en México es nuestro problema, que lo que pasa en Palestina es lejos y no nos importa, que lo que pasa en Venezuela es cosa de ellas y ellos. Si no, entonces lo que está pasando en Honduras, por ejemplo, en estas elecciones, es justo desarticularnos. Y estábamos empezando y digo estábamos porque lamentablemente se ha ido apagando, y esto es un llamado a no podemos apagar el fuego de la resistencia frente a las opresiones que se siguen tejiendo. Es que el genocidio no ha terminado, la colonización no ha terminado, o sea, no podemos pensar que la revolución de las conciencias en el mundo ya hizo lo suyo cuando apenas va empezando, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que nos sorprende, porque hace unos meses Donald Trump publicaba un video mencionando que quería hacer un resort, ¿no? Y él lo llegó a decir. Y curiosamente, quienes estaban en esa mesa de negociación son los cárteles inmobiliarios de Estados Unidos. Dicen que la reconstrucción va a costar billones de dólares, pero lo que están olvidando es que la reconstrucción del tejido social es imposible. Porque tienes a niñas y niños que saben lo que suena una bomba, que saben lo que es perder a sus padres, o padres que saben lo que es perder a sus niñas y niños. Madres que simplemente tienen el miedo de mañana no amanecer. De niñas y niños caminando llorando por las calles. Eso jamás lo van a poder resarcir ni con cualquier edificio posible. Y la otra, no se está hablando de algo fundamental. Uno,
es que pensar que la paz es silencio es verlo desde un sentido occidental. Pensar que la paz son no tener bombas es conformarnos con el sentido de paz. Y es que justo en el sur global hemos entendido que la paz no es silencio, es ruido, es música, es canto, son risas de niñas y niños, son parques llenos, son hospitales con infancias tratándose, con médicos que no tienen miedo a morir. Eso es la paz. Y esa paz simplemente no la están hablando. La otra, no están cuestionándose qué opina el pueblo palestino, y si lo hacen no les importa un carajo, ¿no? ¿Qué está pasando con el pueblo palestino? Está siendo oprimido y una vez más el norte global se reúne para tomarse la fotito y repartirse el pastel. Las fases de reconstrucción simplemente no escuchan las voces palestinas, y aquí también es un llamado a que escuchemos esas voces. Entre tanto caos y tanto ruido, hablamos demasiado. Necesitamos también guardar silencios para escuchar qué quieren. Había gente que decía, bueno, hay que traer palestinos. Incluso nos decían, ¿por qué no en las flotillas se traen? No, es que no quieren. Es que justo están defendiendo a su tierra. Y repatriarlos en otro lugar, buscar, ¿no?, el asilo, buscar un asilo político, es hacerle el trabajo a Israel. Más bien necesitamos exigir que no exista un genocidio, que ya no sea un lugar inhabitable. Y la otra es que es una mentira. Para empezar, que haya paz. No puede haber paz cuando siga habiendo bombas y muertos. Pero tampoco es un alto al fuego. Lo hemos visto cómo se ha violentado, no solamente esta vez. Israel ha violentado 994 veces cualquier acuerdo de alto al fuego. No es el primero y seguramente no va a ser el último. Hablabas de cómo Estados Unidos ha utilizado esta instrumentalización. Y creo que a mí lo que me preocupa es que la gente siga sin ver que esto es una técnica muy vieja de Estados Unidos, utilizando y reciclando discursos propagandísticos de desvirtuar y criminalizar, ¿no? Y hago mucho hincapié en América Latina porque lo hemos vivido. Es que no es una cosa que nos han contado, lo hemos vivido en sangre propia. El operativo Rápido y Furioso, donde entraban agentes de Estados Unidos a nuestro país, es algo que parece estarse replicando, es algo que las derechas de México quisiesen, ¿no? El que veamos a un partido político yendo a Estados Unidos a pedir justicia, pues realmente habla de este engramaje. Y justo por eso no solamente es esperar a que haya un agente del Mossad para darte cuenta que ellos ya entraron. El problema es que incluso están interiorizándose en nosotras y nosotros con las justificaciones, con la criminalización del activismo, con el pensar que se pueden utilizar a las juventudes para hablar de ciertos temas y camuflajearse. Eso también me preocupa. No solamente son personas físicas entrando, sino que también desde la tecnología y el propio algoritmo. Para algunos ministros israelíes, los detenidos son simplemente terroristas. El ministro de Seguridad, por ejemplo, se opone a que sean deportados, quiere que pasen tiempo en una cárcel israelí. Se ha grabado vídeos como este que van a ver frente a los detenidos. אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. Si Ben-Gvir nos cataloga como terroristas los primeros días que nosotros zarpamos, y empieza a hacer ruedas de prensa, y también entendemos que le hablaba a sus bases, porque se vienen las elecciones en Israel y Ben-Gvir quiere ser presidente, pero además está en el rango más radical del sionismo. Si Netanyahu sabemos que simplemente es un genocida, Ben-Gvir además disfruta, ¿no? O sea, y él es el que está a cargo de la Policía Federal. Quienes nos interceptan no es la Policía Federal a cargo de Ben-Gvir, sino son las Fuerzas Armadas de Israel. El operativo que llegó a las flotillas es el mismo operativo, son los mismos elementos que se utilizan para matar a niños en los hospitales. Entonces sabíamos perfectamente que para ellos no somos vidas, simplemente somos un objeto, una misión. Cuando empieza a haber estos ataques, se empieza a intensificar más la propaganda en contra de nosotros, y entonces un montón, incluso medios que operan en México, al menos a mí me empiezan a señalar de terrorista, de
ligada con Hamas. Yo en la vida he conocido a alguien de Hamas. Creo que ni siquiera podríamos comunicarnos. Pero lo que me llama la atención es cómo va creciendo como el algoritmo de la propaganda con la violencia que empezamos a recibir. Y entre esa propaganda salen las diferentes cárceles en las que podíamos estar, entre ellas Kiziot. Kiziot es una cárcel de alta seguridad para personas con cadena perpetua. Entonces, al principio y por mucho tiempo pensamos que esto era una amenaza, como muchas veces lo han hecho. Y nosotros no sabemos a qué cárcel vamos. O sea, el nombre de la cárcel lo sabemos cuando ya estamos ahí con el embajador de México en Israel, que nos dice dónde estamos, ¿no? Porque claramente, para empezar, ellos no hablan con nosotros durante todo el trayecto. Se suben al barco varios elementos del ejército de Israel y nos llevan en nuestro barco al puerto de Ashdod. Ashdod es el puerto donde llega la ayuda humanitaria y donde se distribuye goteo, ¿no? Es decir, cuando tú mandas ayuda humanitaria, creen la gente que sí estás ayudando, no siempre. Cuando son organismos internacionales, por ejemplo la ONU o lo que quieras, llega a Ashdod y ellos lo distribuyen de poco. Y quitaron todas las banderas, eso me pareció fundamental. Quitaron todas las banderas del barco, excepto una, y fue la bandera feminista. Porque nuestro barco, al ser una gran cantidad de mujeres latinas, llevábamos ondeando la bandera feminista morada. La dejaron claramente por este pinkwashing de que ellos son una democracia incluyente. Y a partir del puerto de Ashdod, al recorrido que tuvimos con Kiziot, pasaron muchas cosas, pero cuando llegamos a esta cárcel, yo no lo sabía porque no tenía comunicación, tiramos los teléfonos. Me comentan en México que mi familia, mis amigos, que se preocuparon mucho más, porque es una cárcel de cadena perpetua. O sea, pensaron por un momento que no íbamos a salir. Entonces empieza a haber como mucha preocupación y es una cárcel que se encuentra en frontera con Cisjordania, en el desierto. Literalmente estábamos en el desierto, en medio de la nada. Fue una semana. Y sí, eso es lo que sucedió. Cuando llegamos, yo tengo disautonomía, soy disautónoma. Si alguien aquí es disautónomo, es importante reconocer las discapacidades invisibles, pero es una desregularización del sistema autónomo central y entonces mi presión puede bajar mucho o subir mucho. Y mi presión empezó a bajar a niveles brutales y lo que me ofrecieron fue agua. Me quitaron mis medicamentos y lo que me ofrecieron fue un vaso de agua, ¿no? Yo tenía mi presión en 60-40, lo cual técnicamente si esto hubiera pasado en la Ciudad de México yo hubiera estado en urgencias. Pero bueno, eso fue lo que sucedió y durante todos esos días pues no comimos, porque lo peor que le puedes hacer a una persona con disautonomía y además arritmias es no darle de comer y además no darle agua, ¿no? Porque es con lo que literal tu cuerpo intenta como regularse. No comida, no agua. Y fue entonces cuando las embajadas empiezan a visitarnos y ver nuestras condiciones, pero también gracias a la gente que salió a las calles, que había una presión de las embajadas que empezaron a darnos de comer. Entonces me gusta pensar que fue un efecto dominó, donde gente que salió a las calles presionó a sus gobiernos para que sus gobiernos fueran desde las embajadas a las cárceles, ver nuestras condiciones y entonces gestionar comida, porque empezamos a comer y hacían algo bien horrible que era como la violencia psicológica desde el sueño y el hambre, donde nos daban cantidades brutales de calorías y luego nos daban como muy pocas calorías y hubo un día que nos dieron un montón de pollo Kentucky Fried Chicken, que bacala, y cuando llegamos al puerto había una mesa gigante de comida con McDonald's, con Domino's, chequen lo que consumimos, hay que hacer boicot, y nos ofrecían, ¿no? Como burlándose de nosotros. Claramente nadie lo quiso agarrar, pero llevábamos 2 días sin comer. Cumplimos 3 días cuando llegamos a la cárcel. Y nos daban, después me di cuenta que ese pollo lo que hace es que te duerme. O sea, tiene las hormonas, hace que te duermas y pues, como seda, una cosa rara.
Entonces, bueno, todo eso se fue dando a entender cómo es que las distintas violencias de sueño, psicológicas, el pedir contarnos cada 20 minutos nos pedían, pasaban a las celdas y decíamos que cuántos éramos. Es una cosa de locura. Nos prendían las luces en la madrugada, nos las apagaban, nos iban a contar. O sea, realmente todo eso iba generando pues una... salir de la realidad. O sea, salíamos de esa realidad, ¿no? Recuerdo muy bien que había una persona en mi celda todos los días, porque estamos en hacinamiento, éramos muchas mujeres en un pequeño lugar, los hombres también estaban en el suyo, nos decía el día, íbamos como, ok, hoy es miércoles, hoy es jueves, hoy es viernes, está el día, el sol más o menos son estas horas, porque eso es lo que nos ayudaba a mantener como cordura. Y también aprendí que las cosas que pueden ser insignificantes acá afuera, en la cárcel son valiosas. Una piedrita, una liga, o sea, neta te encuentras algo y es como... Y mis pertenencias que habían en un vaso de fiesta de plástico de los chiquitos que les dan a los niños refresco, ahí es donde estaban todas mis pertenencias. Me hice una pulsera con mi camisa, o sea, rompí la camisa y como que empecé a hacer una pulserita. Y cada quien hacía como su propia identidad, y creo que eso es algo que me hizo también tener mucha más empatía por las personas que están en las cárceles. En México existen más de 80,000 personas sin un juicio, sin una sentencia. Es importante que nos recordemos de ellas y de ellos, y que veamos que lo que pasa, las injusticias que se viven en las cárceles, pues son en todo el mundo, ¿no? Y también es importante recordar que el sur global sale al final. Los primeros países que salieron fueron los países de Europa, que estuvieron unas horas, y una vez más el micrófono vuelve a ser para los países europeos, cuando había mujeres musulmanas que por tener descendencia árabe vivieron muchas violencias, les pedían que se quitaran su hijab, que se quitaran sus kafiyas, ¿no? Cuando es una identidad y parte de los derechos humanos, y hay varios organismos internacionales que hablan de la identidad y el respeto, por supuesto, a las religiones, pero me da risa porque se supone que todo esto lo están haciendo por su religión, pero no pueden respetar la religión como tal. Incluso había compañeros judíos que fueron tratados hasta peor, ¿no? Entonces, esto no es religión, se trata de un proyecto de limpieza étnica, y son los mismos sionistas que estuvieron financiando a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, verdaderamente aquí no es una cuestión de respetar religiones, ellos nunca lo hicieron. De hecho, cuando veían a los musulmanes orando, porque recordemos que tienen oraciones en ciertas horas del día, buscaban como irrumpir, abrir puertas, violentar, ¿no? Estuvimos 7 días y estuvimos viajando casi 18 horas a Ashdod, o sea, dentro de la intercepción, a partir del momento de la intercepción, que fue noche del 1 de octubre para horario mediterráneo. En México me parece que era en la mañana, hasta que llegamos a un 7 de octubre. Y esa es otra. Fue muy irónico que saliéramos un 7 de octubre cuando sabemos que ese día, ¿no?, es cuando ellos dicen que hubo ataques por parte de Hamas a Israel, y fue el día que nos liberaron. Pero nosotros salimos muchos días después que el norte. A unas horas, ni siquiera estuvieron un día, Italia y España. ¿Por qué? No porque sus gobiernos realmente fueran aliados, al contrario, las fragatas que mandaron no nos sirvieron. No llevaban ayuda humanitaria, no estaban cerca de nosotros, no apoyaron ni nada. Cuando nos interceptaron se habían ido, o sea, solo era un poco limpiarse, pero porque estaba el pueblo de Italia y Barcelona y España ardiendo y estaban exigiendo que salieran. Y después se fue distribuyendo. Me comentaban que un poco fueron negociaciones. Y claro, a ver, los principales países y sus gobiernos que están financiando un genocidio son los primeros que salieron, por supuesto, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, los castigó y los hizo salir al final, como todos, y al contrario. De hecho, Donald Trump y su gabinete mencionaron que iban a tener cargos criminales cuando regresaron. El acercamiento que hubo con la diplomacia, con el Servicio Exterior mexicano, fue antes del video. O sea, tuvimos comunicación con el cónsul de Barcelona cuando zarpamos y fue al puerto. Y después estuvimos manteniendo comunicación conforme pasábamos por países.
Entonces hubo varias embajadas que fueron parte como de la misión. Fue una misión quirúrgica, ¿no? Por lo que significaba nuestras vidas en riesgo en una cárcel. Entonces primero fue con el cónsul de Barcelona, después fue con el embajador de Argelia y Túnez, después fue con el embajador en Grecia, después fue con el embajador de México en Israel, que de hecho él estuvo en comunicación desde semanas antes y diario era mi nuevo daily chat. Estábamos en contacto de cómo íbamos, dónde íbamos, qué estaba pasando, y él justo estaba como haciendo una cronología, pero también investigando qué es lo que podía pasar. De hecho, cuando habló conmigo, él mencionó la cárcel de Kitsiot, ¿no? O sea, la cárcel a donde fuimos como avisados. Digo, yo me di cuenta que era esa cárcel hasta que me dijo que sí, porque yo no sé cómo era esa cárcel, no podía identificarla y no leo hebreo. Pero hubo comunicación como muy, muy directa, y justo es algo que creo que hay que separar las cosas y entender en los aciertos y las necesidades quizá que pueda seguir habiendo, porque sí fue un acierto esta misión. También estuvo en contacto el embajador de Cisjordania, ¿no? Bueno, de México en Cisjordania, en Turquía, porque ahí hicimos escala, y conforme íbamos pasando iba habiendo un seguimiento muy grande de embajadas que estaban como esto. La otra es, fuimos el único país donde su embajador iba todos los días buscando dar como seguimiento, y también fuimos el único país donde su embajador vino personalmente a entregarnos a nuestro país. El embajador Manuel Escarnero, que además creo que hizo mucho más de solamente su trabajo, incluso pensar en kits de limpieza, ¿no? Llevarnos galletitas cuando salimos, como cosas que de verdad humanizan, y que me parece que siempre es importante entender que dentro de todo este sistema existen humanos, y que creo que tenemos que responsabilizarnos también de que las personas que tienen autoridad no son deshumanizarlas, sino responsabilizarlas, porque cuando las sacamos del núcleo de la sociedad y pensamos que son como otra clase, estamos no responsabilizándonos como colectivo, ¿no? No sé si me explico, pero lo que voy es también entender que dentro del propio aparato existen perfiles a los cuales simplemente hay cierta sensibilización, y que vale la pena identificarlos y tocar esas puertas. Porque cuando vemos al aparato como uno completo, monolítico, simplemente es mucho más complejo. Todos los gobiernos tienen diferentes, claramente, líneas, fuerzas. Verlo, y como politóloga verlo como un monolítico, es no entender cómo funciona el Estado, ¿no? Y creo que aquí hubo un tejido muy fino. Otra cosa que me pareció fundamental es el contacto que hubo con nuestras familias, que fue también previo a la intercepción. Fueron varios días antes las mesas de trabajo desde que zarpamos, donde empezó a haber seguimiento con nuestras familias de lo que estaba pasando, y los gastos se cubrieron por parte del Estado, ¿no? O sea, que pudiéramos regresar a casa. No fue algo que no se vea en una repatriación, y pensaría que todas y todos los mexicanos tenemos el derecho a ser tratadas y tratados así. Y al contrario, de hecho, dentro de la propia cárcel luego me decían como, quisiéramos ser mexicanos, porque verdaderamente sí, había una tensión muy diferente a la que vivió Estados Unidos, Sudáfrica, países de Medio Oriente, ¿no? Que tienen una situación quizá distinta, y que sus embajadores, el de Sudáfrica hasta se fue de vacaciones un día después de que ya habían interceptado a la gente de Sudáfrica, imagínate. Que está bien estar enojada. Sigo molesta, sigo muy enojada, y muy enojada por muchas razones, porque vemos que el pueblo palestino sigue viviendo violencias, vemos que además se está expandiendo una opresión también en nuestros países. Incluso hemos tenido también de diferentes maneras en nuestro país, ¿no? Ataques de embarcaciones, y lo que significa el ataque de embarcaciones se vuelve todavía más personal. Pero creo que más bien sería como escuchar y validar, ¿no? Creo que al final, justo al irme, sabía que iba a llegar una versión distinta. Ahorita justo hablaba de
durante este proceso en la cárcel sentí paz porque sabía que era parte de algo mucho más grande y mucho más grande que mi propio ego, y es algo que poca gente entendería, pero hay algo mucho más grande que es un colectivo, y simplemente sentía que algo se estaba moviendo afuera. No lo veía, no lo consumía, no sabía qué era, solo se sentía una fuerza, ¿no? Y la otra es, me parece que fue muy asertivo que se priorizara mi salud mental y mi salud, ¿no? Como dice Autónoma, ir al doctor, todo esto, porque también son formas de humanizarnos. Cada pequeño detalle. Me preguntaban una vez en una asamblea universitaria qué hacer con tanto, ¿no? Con tanto y pudiendo hacer tan poco. Y creo que es eso, regresar a lo simple, a lo básico. Bailar, cantar, abrazar, amar. Amar como un acto también de resistencia y de urgencia frente a un mundo que nos quiere muertos, que nos quiere con miedo, que nos quiere deprimidos, que a las mujeres cada vez nos quieren más delgadas porque sí es más fácil matarnos, que nos quieren preocupadas por las calorías que consumimos, a jóvenes que no solamente no les dejan estar en espacios hablando, sino que les quitan esos espacios y se hacen pasar por ellas y por ellos, como lo estamos viendo con las ultraderechas de México. Eso justo es una forma, ¿no? De que estemos aquí y que ustedes estén apostándole a comunicar y que sean una ventana para que más jóvenes de México y del mundo puedan observar esta entrevista. Que podamos, es que no es necesario subirte a un barco para hacer algo. No es necesario arriesgar tu vida literalmente para poder estar haciendo un cambio por tu propia vida, ¿no? Y creo que eso es algo que me parece fundamental. Al contrario, creo que muy digno la digna rabia, pero hay que organizarnos. Hay que organizar nuestra digna rabia. Esa es la frase que yo dejaría. Y al contrario, o sea, si yo pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa Arlene, la abrazaría y simplemente le diría que representa no solamente una sola voz, sino cargar, porque así lo sentíamos, ¿no? Si el barco no solamente estuviera cargado de comida, sino estuviera cargado de un chingo de amor, un chingo de afecto. Puerto que llegábamos, puerto que nos recibían con comida, con amor. Las abuelas del mundo, ¿cuántas abuelas del mundo rezaron por nosotras en diferentes idiomas, diferentes religiones? En Túnez, abuelas musulmanas encomendándonos a sus deidades, abrazándonos, restaurantes completos dedicados a llevarnos comida a los barcos, panaderías completas horneando para que pudiéramos comer. Y sé que eso lo hicimos solamente porque fuimos puentes y que en realidad a quien buscaban llegar era ese amor al pueblo palestino, y sé que eso es lo que más me molestaba, que llevaban un mes esperándonos en las playas, acampando, habían hecho figuras en la arena recibiéndonos, había niñas y niños sabiendo quiénes éramos, nos encargaban chocolates y nos encargaban juguetes, nos pedían, técnicamente es como si en este estereotipo de Santa Claus, lo cual sabemos que también simplemente es parte de la colonización, pero como si en vez de llegar en trineos, llegaran en barcos. La esperanza. Y eso simplemente lo arrebataron y se sintió un vacío y mucho coraje, porque para empezar no debería existir un cerco, no debería existir un genocidio y no deberíamos de haber estado secuestrados por hacer algo que no es ilegal. Y sigo muy molesta y me gusta estar molesta porque significa que no soy indiferente a lo que está sucediendo. Hay gente que está triste, hay gente que está pasando por diferentes cosas, y este cierre de año creo que justo es para reflexionar todo lo que vivimos y que podamos organizar esa digna rabia. Es fácil, volteando a verte, recordando que lo que vives también lo viven en otro lado, y que tus miedos se sienten igual, que el hambre se siente igual, que el miedo a la muerte se siente igual, que el amor por los hijos y por la familia se siente de una forma muy parecida, no importa en qué lugar del mundo estés. Vernos como un pueblo grande, una clase trabajadora oprimida por las élites, es también tener conciencia de clase, y creo que esa simplemente es la regla, ¿no? Entender que al final toda la clase obrera que existe en el mundo está viviendo diferentes tipos de miedos y opresiones, y entonces poder organizarnos. Y parte de organizarnos es iniciar por pasos. No es necesario subirte a un barco, lo puedes hacer con la vecina,
con tus abuelos, con tus tíos, porque muchas veces también es una realidad que utilizamos el privilegio de ser universitarios para tuitear. Y está bien, pero las redes sociales son necesarias, pero no son suficientes. Necesitamos salir de ese privilegio, salir a las calles, utilizar nuestra voz y nuestros conocimientos para ir a aquellas personas que quizá no tienen tiempo de informarse. Y salir a protestar es un privilegio de clase. No todas las personas tienen la posibilidad de tener tiempo libre para hacerlo. Leer un libro también lo es. Informarte y consumir por ocio o por hobby o por lo que quieras, hacer una investigación, simplemente es un privilegio. Entonces, traducirlo. No hay audiencia pequeña, salones de clases, compañeros, trabajo, familia, cenas familiares o comidas familiares, aunque te pelees con tu tía panista, es importante que hablemos, es importante que empecemos con estas pequeñas cosas, porque esa es otra, ¿no? Queremos cambiar el mundo pensando que lo hacemos solas y solos, pero somos un tejido, somos un colectivo, y por eso es que la misión funcionó, porque nos dimos cuenta que una sola persona no puede cambiar el mundo, pero cuando muchas personas creen que sí lo pueden cambiar, algo pasa. Algo funciona. Y entonces tenías a los medios internacionales, a los líderes del mundo en una asamblea de las Naciones Unidas hablando de lo que estaba pasando, haciendo presión. Y esto no fue nada más por quienes nos subimos, fue por las millones de personas que se dieron cuenta que somos una sola voz y que lo que pasa en Palestina es el reflejo de lo que puede pasar en México. Y hay una frase que me encanta: hoy es en Gaza, mañana es en casa. Hay que ser conscientes de esto y también ver qué necesitamos. A ver, en nuestro país, ¿qué necesitamos? ¿Paz? Pues entonces voltimos a ver a la industria armamentística. ¿De dónde viene? Viene de Estados Unidos. ¿Qué necesitamos? Vivienda, acceso a la vivienda como jóvenes, que se vuelve cada vez más imposible. ¿Qué necesitamos y qué significa? Los cárteles inmobiliarios del mundo. Queremos oportunidades, queremos las 40 horas como trabajadoras y trabajadores. ¿Qué necesitamos y quiénes son los culpables? Los grandes empresarios, que curiosamente son los mismos que están pidiendo intervención de Estados Unidos. Y entonces nos damos cuenta que también tenemos necesidades y que podemos ir formándolas poco a poco. Pero creo que todo surge en cuestionarnos que las cosas no están bien, que hay cosas que tienen que cambiar, que si yo estoy viendo un medio de comunicación que no está hablando de lo que está pasando en Palestina, también es cómplice, que si está criminalizando a las juventudes por salir a protestar, y no solamente eso, sino que hasta las imita, también es ser cómplice. Entonces, son muchas aristas. Por eso creo que la respuesta es la interseccionalidad, el entender que la lucha feminista, la lucha de la comunidad LGBT, la lucha pro-Palestina, la lucha de las clases obreras en general, son también necesarias para este rompecabezas tan cabrón que tenemos enfrente, ¿no? Porque nos atacan de muchos lados, económicamente, por género, adultocentrismo, la cantidad de lugares a los que he ido en medios de comunicación nacionales, en televisión, donde me han querido hacer menos por ser joven y ser mujer. Y eso justo también tenemos que combatirlo, ¿no? Mujeres con voz, jóvenes con voz, que digamos simplemente no puedes. Me dio mucha risa cuando intentaban interpretar a la generación Z y eran puros señores y le decían, llamemos a un experto, y era otro señor, porque simplemente no pueden pinche soltar el micrófono y empezar a escuchar a nuestra generación, que tiene un chingo que decir. El problema es que cuando lo hagan, por supuesto que se van a incomodar, porque estamos cuestionando lo que ellas y ellos no han querido cuestionarse, o peor aún, son parte del problema. Y sobre todo, busquemos a creadores de contenido, a periodistas que puedan comunicarnos. La razón por la que ya no hay fotografías ni videos en tiempo real como antes de Palestina es porque los periodistas son asesinados. Más de 300 periodistas han sido asesinados en estos últimos apenas 2 años. Y es importante que recordemos que sus cámaras están en los escombros, sus escritorios simplemente están destruidos, sus plumas están siendo perseguidas, y busquemos compartir su trabajo. Están haciendo algo fundamental, y es ser una voz y una ventana para que el mundo sepa lo que está pasando. El genocidio no termina hasta que pueda haber paz real en Palestina y no una paz impuesta por el genocida. Arlene Medrano, muchísimas gracias.
No sé si gustes compartir alguna fundación que lleve recursos de alguna manera a esta parte del mundo que quieras dar a conocer. Y recordemos que la protesta más importante, además de alzar nuestra voz y organizarnos, es la protesta económica y el boicot, el no consumo a ciertas marcas que son parte de este genocidio, porque esto no solamente está haciendo Israel matando a niñas y niños, sino también las grandes transnacionales estando detrás de la economía de esto. Y por eso está las BDS México, Palestina.mx, que también tienen mucha información y actividades, y la Embajada de Palestina en México suele tener una lista de aquellas instituciones que están totalmente verificadas, que llevan ayuda. La otra es no caer en ningún tipo de spam o fraudes, porque también hay una realidad de una cantidad brutal de cuentas falsas que se hacen pasar por familias palestinas. Por dignidad a su resistencia, al contrario, hay que denunciar esas cuentas.